Estimados amigos, comenzamos hoy un mes muy especial, el mes de los fieles difuntos, mes de noviembre, un mes especialmente dedicado por la Iglesia para rezar por las almas de aquellos que nos precedieron y están en la vida eterna, con el fin de que Dios los haya perdonado, Dios los haya limpiado de sus faltas y puedan gozar de su presencia. Por eso, en estos días, la Iglesia celebra muchas misas por los fieles difuntos y mucha gente va a los cementerios para visitar las sepulturas de sus seres queridos y rezar por ellos, y le llevan flores, etcétera. Bueno, pues es un día muy especial para ver cómo andamos de fe en la vida eterna. ¿Creemos de verdad en la vida eterna? ¿Sabemos de verdad que un día tendremos que dejar esta vida terrena con sus cosas y marcharnos a la vida eterna, a la vida futura? Conviene recordarlo. Conviene recordarlo cuando a veces las cosas de la tierra nos tiran en fin, y nos exigen y quisiéramos tener más y ser más, etcétera. Y nos damos cuenta de que lo importante no es tener más, sino ser más, más cristianos, más fieles, más caritativos, etcétera. Bueno, en el Evangelio de este domingo, tomado de San Marcos, dice que un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que ellos. Bueno, pues esto es fundamental. Si le preguntamos a Jesús: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué debo hacer yo en primer lugar? Y el Señor te va a responder: ama a Dios en primer lugar, ama a Dios por encima de todo. Quiérelo, sírvele y después ama al prójimo como a ti mismo, como te amas a ti mismo, procurando hacer el bien que puedas. Y no hay mayores mandamientos que estos dos. A veces nos proponemos cosas extraordinarias y quisiéramos hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que hay dos mandamientos que son los principales: amar a Dios y amar al prójimo. Pregúntate: ¿cómo amo yo a Dios? ¿De verdad amo a Dios por encima de todo? ¿Por encima de mi vida? ¿Por encima de mi familia? ¿Por encima de mis bienes? ¿De mis cosas? ¿Amo a Dios en primer lugar? Y después amo al prójimo por amor de Dios. Amo a mi prójimo, amo a mis amigos, amo a mis vecinos, amo a los enfermos, amo a todos aquellos que están necesitados de amor
de que un corazón se acerque a ellos y les diga: hola amigo, ¿cómo estás? ¿En qué puedo yo ayudarte? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces dirá el Señor: bien, 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 has respondido bien. Y el Señor dice: sin duda, tiene razón. Y el corazón, con todo el entendimiento, amar a Dios con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo tu ser, es el mayor de los mandamientos. Y Jesús respondió: has respondido bien, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Es decir, si queremos vivir de verdad la vida eterna, ya desde ahora y en su día plenamente, tenemos que hacer dos cosas: amar a Dios, por tanto, amar su voluntad, y amar al prójimo, amar sus necesidades, amar a su persona, y alejarnos de todo lo que suponga egoísmo, vanidad, también todo lo que suponga orgullo, etcétera, etcétera. Dios es Dios, Dios es Dios, y el prójimo es hijo de Dios. Entonces, amar a Dios es amar a su prójimo, a sus hijos, que somos nosotros. Qué interesante es esto. Entonces, en este mes de noviembre, en el que pensamos, debemos meditar en la vida eterna. Cuando decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino. Que el reino de Dios venga a nosotros. Que venga ya, y después de la muerte será la plenitud de ese reino de Dios. Bien, amigos, es muy importante que pensemos en los que ya se fueron, en los que están en la vida eterna. Muchos son santos, es decir, se santificaron en esta vida y alcanzaron la plenitud del amor en la vida eterna. Otros a lo mejor no son tan santos, pero han sido buenos. Han sido buenos, y el Señor les concede lo que ellos necesitan, lo que les va a hacer feliz. Amaos unos a otros como yo os he amado. Os cuento una historia que es, bueno, pues como toda historia, como todo cuento, tiene su fantasía. Pero bueno, nos hace pensar. Se titula La ciudad de los pozos. Dice que había una ciudad donde había muchos pozos alrededor. Esos pozos tenían cierta cantidad de agua, no mucha, pero cierta cantidad de agua. Y un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún poblado humano, y según la cual todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más el interior que el exterior. Lo importante no era la superficie, sino el contenido. Esto hay que pensarlo. Lo importante no es la superficie, lo que se ve, sino el contenido. Como todo recipiente
Todo recipiente tiene su contenido, el tipo que sea, y eso es lo importante. Y así, dice, fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas, porque querían llenar su vida de cosas. Empezaron a recibir cosas que le iban echando, joyas, juguetes, ropa, etcétera, etcétera. Algunos optaron por el arte y se fueron llenando de pinturas, pianos de cola, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo y la mayoría de los pozos se llenaron del todo de cosas. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían recibir más cosas. Pero claro, para eso había que ensancharse y hacer más grande el perímetro y poder recibir muchas más cosas. Y a uno de ellos, en lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuese imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Esto ocurre también, esto es un cuento, pero ocurre que queremos llenarnos de cosas. Pero llega un momento en que no te caben más. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que se te ocurre? Ensancharte, hacerte más grande, para que quepan más cosas. No para ser más humilde, ni para ser mejor, sino para que quepan más cosas. Había un pozo pequeño, dice, un poco alejado del centro de la ciudad, y vio cómo sus camaradas se ensanchaban desmedidamente. Él pensó que si seguía hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su propia identidad. Quizá a partir de esta idea se le ocurrió otra manera de aumentar su capacidad. Consistía en crecer no a lo ancho, sino en profundidad. Hacer más hondo el fondo en lugar de más ancho. Y pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo su contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa muy, muy importante, y es que en el fondo apareció agua. Y el pozo superó las sorpresas y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último haciendo saltar el agua hacia afuera. La ciudad nunca había visto regadas sus plantas y sus jardines y sus huertos, pero gracias a este pequeño pozo vieron que el agua les hacía cambiar la vida, le hacía cambiar la vida. Y todos se preguntaron cómo había conseguido el milagro. Pues no hay ningún milagro, contestaba él. Se trata de buscar en el interior hacia lo profundo. O sea, se trata de profundizar hasta que encontremos lo
que realmente cuenta, más que las cosas. Lo que realmente cuenta son lo valioso que es la naturaleza. En la otra parte de la ciudad, otro pozo decidió correr el mismo riesgo del vacío. Y también empezó a profundizar y se llenó de agua. Y salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaba. Pues no lo sé qué pasará, pero por ahora, cuanto más seco, cuanto más saco, tanta más agua hay. Y pasaron unos cuantos años antes del gran descubrimiento. Es decir, los pozos quisieron llenarse ensanchando el brocal y sus paredes hasta que ya no pudieron dar más cosas, mientras que los pequeños pozos lo que hicieron fue profundizar hacia el fondo y de esa manera conseguir algo inesperado, el agua. Bueno, a nosotros nos pasa igual. Queremos tener muchas cosas y a veces queremos llenarnos tanto de cosas que nos ensanchamos. Nos llega la soberbia, la avaricia, la ambición. Pero llega un momento en que ya nos llenamos y no tenemos más lugar para ello. Pero puede ocurrir que nos demos cuenta que hay personas, objetos, etcétera, sobre todo personas que lo que quieren buscar es la profundidad de su alma, de su corazón. Y en lugar de ensancharse hacia afuera, se profundizan hacia adentro. Y dentro encuentran la alegría del agua, el agua que da vida a las personas, a la naturaleza y a las cosas. Bien, hermanos, ¿por qué he leído esto? Porque queremos llenarnos de amor de Dios, llenarnos de la gracia de Dios. Pero en lugar de intentar ensancharnos para que quepan más cosas, vamos a profundizar en el corazón, en el alma, para que quepa Dios, para que quepa la gracia. Y de ese modo estaremos encontrando y viviendo lo que es el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Que no nos olvidemos estos días de rezar por todos aquellos que están en la vida eterna. Estar en la vida eterna no quiere decir en el cielo. La vida eterna es la vida que no acaba. Pero la vida que no acaba puede ser el purgatorio, incluso puede ser el infierno, pero nosotros pedimos por las almas que están capacitadas para encontrarse con Dios. Seguro que tienes algún familiar cercano o algún amigo que ha muerto. Reza por él. Bueno, pues amigo, hasta la próxima semana.